Bueno, el itinerario del día era Tarancón, Fuentidueña del Tajo. No hay un cálculo fijo, pero vamos, la cantidad de personas que se ven son de 300 personas. Bajando ahí de nivel y ya está. Hay que tener en cuenta que la autovía es peligrosa. Peligrosísimo, mucho peligroso. Pero es que es más, viste, este tramo está en obras, no hay ni ascenso siquiera. Si quieres salir a autovía, no puedes hablar, Nosotros no le prohibimos nada, Sí que es verdad que nos están metiendo por caminos donde no se le da visibilidad a ninguna de las columnas que integramos la Marcha de la Dignidad, pero bueno, tenemos unos problemas de seguridad aquí en la autovía, en la A3, por unas obras y han preferido meternos por estos caminos, lo cual aceptamos y esperemos que pronto se solucione unos kilómetros más adelante. Si confluimos ayer, hemos compartido cena, hemos compartido desayuno y alojamiento. Es decir, que cada día esto es una bola que va creciendo y nos ha venido gente también de Madrid a unirse hoy para empezar hoy a andar y creemos que cuando lleguemos a Madrid vamos a ser muchísima más gente. Esos están buenos todos. Se va mezclando todo. Anoche además tuvimos una convivencia muy buena. En Tarancón es típico que la noche anterior al día de San José, al día 19, se hacen unas hogueras y estuvimos compartiendo ahí una experiencia muy bonita y muy buena. Aquí salimos todos juntos y las personas que van por fuera deben llevar chaleco. En lo posible, la gente que camina más lento deberá ponerse en la cabecera para que no se alargue la columna. Aquí va a haber 3 personas o 4 personas por columna que van a estar designadas para ir organizando la marcha que queda de aquí a Madrid. Esta tarde, cuando tengamos una asamblea, nos vamos a presentar las personas que estamos en esta línea para que todos conozcan y cuando tengan que decir algo vayan directamente a la gente.